Muy buenas tardes para todas aquellas personas que habitualmente nos acompañan en estas cortas reflexiones que hacemos acerca de la actualidad tanto nacional como internacional. En este caso particular me quiero referir a la difícil situación por la que atraviesa la hermana República Bolivariana de Venezuela después de las tumultuosas manifestaciones del pasado miércoles 23 de enero, en donde se calcula que por lo menos desfilaron más de 1 millón de personas en Caracas y centenares de miles de personas por las calles de las más importantes ciudades venezolanas. La concentración había sido previamente convocada por la oposición venezolana, en este momento liderada o dirigida por Juan Guaidó Márquez, quien es el presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, y adicionalmente aprovechó esa ocasión para proclamarse de conformidad con lo que él mismo estableció o dijo en virtud de lo dispuesto por el artículo 233 de la Constitución Política de Venezuela como presidente interino. A este respecto es importante comentar que en efecto el artículo 233 de la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela plasma o consagra la figura de la presidencia interina o provisional por un espacio corto de apenas 30 días, con el propósito de que el presidente convoque a elecciones cuando se haya producido un vacío de poder o una ausencia en la cabeza del Poder Ejecutivo. Como quiera que la comunidad internacional y la oposición venezolana no reconocieron en su momento las elecciones del pasado 20 de mayo del año 2018, es evidente que no había presidente electo en Venezuela el pasado 10 de enero y por lo tanto no era legítimo que el presidente Nicolás Maduro Moro se juramentara como lo hizo en esta oportunidad ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, independientemente de las manifestaciones tumultuosas que se produjeron en Caracas y en otras importantes ciudades venezolanas, el asunto es muchísimo más complejo. Como quiera que en este momento lo que se produce o se está produciendo es la lucha casi encarnizada de dos segmentos importantes de la sociedad venezolana por imponer no solamente una jefatura de gobierno o por alcanzar el gobierno en sí, sino también por imponer un determinado modelo económico y un modelo social a la totalidad de la sociedad venezolana. Tan pronto como Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Legislativa, se juramentó en la Plaza Juan Pablo II del Chacao, inmediatamente comenzaron a surgir una serie de manifestaciones por parte de terceros estados en el sentido de reconocer expresamente la presidencia interina de Juan Guaidó y por lo tanto el poder legítimo que en ese momento tenía o tiene la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo por excelencia en Venezuela. En esta discusión, como fácilmente lo han podido notar algunas personas, se hace absoluta abstracción de la Asamblea Nacional Constituyente, que para efectos de puro derecho simplemente no existe o simplemente ha dejado de existir. Maduro o Nicolás Maduro Moro, como de costumbre, se aferra al poder político atrincherándose en Miraflores, pero independientemente de esa circunstancia es evidente que se encuentra bastante debilitado. Bastante debilitado porque lo más probable es que esta tarde a las 6 de la tarde, cuando se cumplan las 72 horas que él mismo estableció como plazo perentorio para que se retiraran de Caracas los miembros de la Embajada de los Estados Unidos en la capital de Venezuela, probablemente no se irán los miembros o los funcionarios de la embajada, sino que adicionalmente, con toda probabilidad, Maduro no tendrá la suficiente fuerza como para intentar
expulsar por la fuerza a los representantes o a los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos. Pero adicionalmente a eso, la Unión Europea y la comunidad internacional en su conjunto le han impuesto la obligación de respetar tanto la vida como la integridad física, no solamente de Juan Guaidó, sino de todos los miembros de la Asamblea Legislativa. Y de contera, aceptar que ellos están regidos por una especie de legislación que garantiza la inmunidad frente a la posible comisión de conductas que el régimen eventualmente en otras circunstancias hubiese considerado como delitos. Naturalmente que hay algunos segmentos del régimen venezolano que se resisten a esa especie de imposición de la comunidad internacional, pero lo hacen por cuanto tienen ese instinto casi que perverso de manejar las situaciones políticas por las vías de hecho. Y cuando hablo de imposición, no me refiero a una imposición de facto, sino a una obligación que tienen absolutamente todos los estados frente a la comunidad internacional, pero también frente a su propia sociedad, en cuanto que deben respetar no solo la voluntad política de esa sociedad, sino la vida y los derechos fundamentales que están recogidos en numerosos tratados internacionales. De tal manera que para los arúspices del desastre no se trata, como inicialmente lo han querido presentar algunos sectores comunistoides, como injerencias externas de otros países en la situación venezolana, sino como la obligación que impone la comunidad internacional a un Estado por los tratados que ha suscrito con otros estados y con otras organizaciones de carácter multilateral, en las cuales se obliga a defender los principios democráticos y adicionalmente a respetar los derechos fundamentales de los individuos que componen esa sociedad, entre los cuales están sus derechos políticos y sus derechos a expresarse libremente para establecer una forma concreta de gobierno. Se habla por parte de algunos desorientados en estos temas de una limitante que se ha impuesto al derecho de autodeterminación de Venezuela o de la República Bolivariana de Venezuela, pero en este caso particular es exactamente lo contrario. Es el régimen presidido por Maduro quien no ha permitido que los venezolanos se expresen libremente y por lo tanto ejerzan ese derecho a autodeterminarse o a determinar la organización política que quieren acoger hacia el futuro. Lo cierto es que los acontecimientos esta semana, especialmente en la República Bolivariana de Venezuela, se han suscitado a unas velocidades extraordinarias y desde el lunes en la madrugada ya comenzaron a notarse o a evidenciarse ciertos hechos que de alguna manera hacían presentir el desenlace final al cual estamos asistiendo en estos días con respecto a las múltiples manifestaciones de la comunidad internacional frente al régimen de Maduro, en donde con excepción de 5 o 6 países más o menos aislados, todo el resto de la comunidad internacional no solamente ha reconocido la ilegitimidad de Maduro, sino que en su gran mayoría han reconocido a Juan Guaidó como el presidente provisional de la República Bolivariana de Venezuela. Todavía estamos un poco a la espera de lo que se produzca en la reunión que sostenía esta mañana el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con respecto al caso específico de Venezuela, y también a estas horas ya sabemos que la Unión Europea se decanta paulatinamente por imponerle un plazo al señor Nicolás Maduro para que convoque a elecciones libres y transparentes
antes de 8 días, y en su defecto reconocer al gobierno provisional, que en este caso particular está presidido por el presidente de la Asamblea Legislativa, Juan Guaidó Márquez. Hemos naturalmente tenido conocimiento de otros hechos que dificultan la tarea del usurpador de Miraflores, del déspota de Miraflores y de quien ha creído que con su discurso de la Revolución Bolivariana y que con su discurso del socialismo del siglo XXI podía desconocer impunemente no solamente el anhelo democrático de su propio pueblo, sino que también creía él podía desconocer el legítimo derecho que tiene ese pueblo a que se respeten sus derechos fundamentales y especialmente sus derechos políticos. Creo que hasta aquí mi comentario en este día, y naturalmente antes de despedirme solamente quiero solicitarles muy pero muy respetuosamente se suscriban a mi canal de YouTube y les agradezco enormemente por haber tenido la deferencia, por haber tenido la benevolencia de haberme escuchado durante estos últimos 12 minutos. De tal manera que no me queda otra alternativa distinta, ya que el tiempo se nos hace excesivamente breve, que despedirme, que decirles hasta pronto y espero que pasen una feliz tarde.